Si se fijan acá, ya nosotros de la última clase ya habíamos obtenido los valores hasta el C sub S y ahora lo que procedemos a realizar es lo siguiente. Digamos que este cálculo habría que hacerlo a mano, ¿verdad? O sea, integrar el peso de las columnas, de los entrepisos, la sobrecarga que va a estar ya directamente distribuida sobre nuestros niveles y demás. Pero en esta ocasión, por tema de rapidez, lo que yo he hecho es generar obtener, perdón, los valores a partir de este pequeño modelo. Vamos a decir de que este modelo es el que nos está generando a nosotros los resultados. En- y con él hemos obtenido varios valores, ¿sí? Por ejemplo, para empezar, tenemos. A ver, un segundo. Tenemos aquí del modelo algunas cargas. Sí, aquí está. Digamos que lo que estamos aprendiendo a hacer ahorita en Excel y calculando y viendo de dónde sale todo, pues obviamente uno lo puede obtener de programas de diseño de manera bastante práctica. Eso es un hecho. Pero hay que saber qué estamos obteniendo. Cuando ya veamos citas a fondo, vamos a ver cómo, obviamente, todo esto que estamos trabajando en Excel, automatizarlo. Eh, Cuestiones importantes que hay que tomar de acá. Aquí estoy mostrándoles cargas sísmicas estáticas, ¿sí? Quake estáticas en X y en Y. Las de X tienen o excentricidad positiva o negativa. Y las de Y, pues también positiva en X o negativa en X. De un 5%, que es lo que nos indica la norma. Digamos que todas estas columnas ahorita pues las vamos a omitir, las vamos a dejar a un ladito. Puntos importantes. ¿Desde dónde empiezo yo a considerar mi sismo? Desde el nivel de base, o sea, desde la cota Z igual a cero. Esto por la explicación acá de los sótanos y que mis fuerzas podían arrancar de otro nivel diferente. Hasta el nivel número 4, ustedes deberían de aplicar las fuerzas sísmicas hasta donde esté el último diafragma. ¿A qué voy con esto? Hay algunos edificios o centros comerciales especialmente que, digamos, por no cargar mucho, algunos entrepisos dicen, ok, en la losa final vamos a tener un techo ligero, una pérgola, o vamos a dejar una cancha de fútbol sintético, algo que va a ser liviano y puede tener un techo para generar sombra, pero no es parte del diafragma, digamos. Entonces, ahí, aunque esté modelado, pues ustedes pueden considerarlo o no, pero debe ser hasta donde esté su último diafragma eh, semirrígido o rígido. Si ya tuvieran ustedes un diafragma flexible, como un Story 5 o un nivel adicional, eso no entra, porque no, recuerden, si no es diafragma no va a transmitir fuerzas laterales. Bueno, y aquí hay un pequeño resumen. Tenemos en índice de importancia un 1, es una obra ordinaria, valores de CD 5.5, omega 3 y R, el factor de reducción de 8, que son los valores que habíamos calculado. Bueno, dentro de este sismo se ha definido el valor para ordenadas cortas como 2.29 G y para ordenadas de un segundo 0.869 de gravedad. Periodos largos en 8 segundos y la clase de sitio es un tipo D. El FA y el FV, esto es algo que hay que ajustar, pero bueno, digamos que ahorita por realizar el ejemplo, todos estos valores son los que ya hemos calculado. O sea, ya sabemos calcular el FA, el FV, en realidad aquí a nosotros nos da un valor de 1. El SDS ya son las ordenadas calibradas. Pero como resultante, obtenemos un periodo de 0.629 segundos. Ese es el periodo natural de vibración de la estructura. Bueno, regresamos acá entonces a los valores que, digamos, nuestros espectros y cálculo de sismo estático debería de darnos, y sismo dinámico, o los espectros. Aquí, si se dan cuenta, yo ya le he colocado el periodo del edificio en 0.629, que esto me lo dio el programa. ¿Se puede calcular a mano? Sí. Es complicado. No, es un poco laborioso, no es imposible. Pero digamos que ahorita como no nos estamos enfocando en esto, porque yo sé que ustedes ya tienen claro qué es eso, un periodo de un edificio es el tiempo que demora en completar las dos amplitudes, digamos que ya nos lo da el planteamiento.
Luego tenemos lo siguiente. Aquí aparece como coeficiente 0.17, ¿sí? 1727, que más o menos está bastante cercano al valor acá calculado, ¿sí? Si yo el coeficiente de amortiguamiento lo reduzco a 1, pues está bastante certero, ¿sí? 0.17, 0.1698, o sea, sí estamos bastante cercanos, ¿sí? Obviamente hay una pequeña variación, la exactitud del programa contempla todos los factores en cuenta. Puntos importantes, aquí aparece el peso, ¿sí? El peso utilizado, que es lo que hace el programa. Ya lo vamos a ver más adelante, pero lo que contempla es el peso de las columnas, de las vigas, del entrepiso, de la sobrecarga o carga agregada a los entrepisos, eso lo va sumando. Es decir, si ustedes por fines de análisis estructural desean contemplar algún tipo de muro tabique o similar, y normalmente eso, digamos que si esto fuera un edificio de oficinas, a veces las divisiones, digamos que aquí pueden haber algunos muros divisorios tabique por cubículos, no sé, o sea, pueden haber una infinidad de cargas que pueden estar distribuidas de diferentes formas en todo el entrepiso, y a veces uno en realidad por la practicidad dice, bueno, la sobrecarga se la coloco de 150, 200, el valor que después de haberlo integrado me resulta, ¿sí? Pero esa carga es la que va a afectar el peso del edificio, el peso sísmico. Lo que vemos acá en este último cuadro es el peso sísmico efectivo, ¿sí? Ya ustedes saben por definición qué es lo que incluye, ¿sí? Y también por norma. Bueno, entonces, digamos que ya aquí el peso ya me aparece, ya lo he transcrito, y es el que aparece acá, 848.85 toneladas. Aquí está en kilogramos, lo pasé a toneladas, nada más complejo de eso, y con eso tengo la información principal para calcular. Nuevamente, ordenadas cortas para un segundo, periodo largo, clase de sitio, FA, FV, las ordenadas espectrales ya ajustadas, el periodo del edificio, el peso del edificio, el omega, el CD y el R, esto pues depende de qué tipo de sistema voy a tener. El C sub S, como pues lo hablábamos hace un ratito, es el que deberíamos de calcular después de hacer nuestro espectro, ¿se recuerdan? Pues es el valor que queda hasta el final sobre la meseta, ahí estamos claros. El valor de beta es el que aquí nos da la norma en la sección 2.1.3-1, y el valor de beta sub d es precisamente el que se obtiene a partir de la ecuación 21.4-4. Solo para recordarles, esta ecuación en AGIES aparece como 4 dividido 1 menos el logaritmo natural de epsilon, donde epsilon, si es un sistema de marcos de concreto, es de 5%, lo que ya vimos en dinámica, ¿verdad? Bueno, luego vamos a tener un valor de aceleración. Bueno, digamos ahorita lo vamos a dejar ahí a un ladito, todavía no lo vamos a utilizar, pero valores importantes. Tenemos el peso sísmico o la masa sísmica, ¿sí? Y ahora, entonces, ¿cómo nosotros obtenemos el cortante basal? El cortante basal, según AGIES, nos indica que en su ecuación 2.1.3-1 será igual a perdón, el C sub S. Perdón, denme un segundito. Sí, aquí, básicamente aquí tenemos nosotros de que el cortante basal al límite de excedencia, el B sub V, es decir, estos, podemos tener valores diferentes para X y para Y, ¿sí? Aquí es algo muy importante porque sucede algo, miren pues. El C sub S, si ustedes se recordarán de cuando calculábamos el espectro, está en función de qué tipo de sistema voy a tener. Es decir, por ejemplo, en un sistema en un eje tengo un sistema de marcos, mi R es de 8. Pero a lo mejor por arquitectura puedo tener una combinación o una mezcla de sistemas. Puede que en uno de los sentidos tenga muros y en otro tengo marcos. El ejemplo que les ponía la vez pasada de los locales comerciales, digamos que a veces el cliente dice, mire, fíjese que yo tengo un terreno pequeño y quiero poner al fondo locales, voy a colocar unos 2, 3 niveles de locales y enfrente parqueo. Pero obviamente un local en el eje corto
digamos que permite normalmente persianas, ventanas, puertas grandes, y en el sentido donde van las divisiones de los locales, normalmente colocan muros. Entonces ahí uno ya empieza a generar combinación en X y en Y. Depende cómo lo ubiquen ustedes en planta, pues. Pero, nuevamente, el C sub S, según su ecuación 2.1.3, va a ser igual al S sub A dividido el R. Entonces, si el R es de 8, pues tenemos un S sub S, y si el R, no sé, es de 4, por ejemplo, pues el S sub S va a ser del doble. Por lo tanto, el cortante también va a subir al doble. Por eso es tan importante que esto quede claro. ¿Alguna duda con esto? Entonces, ya teniendo mi peso sísmico efectivo, o sea, el de WS, recordemos que la ecuación sobre la cual nos basamos ahorita es la 2.1.2-1, me dice que voy a tomar el peso de mi edificación, peso sísmico efectivo, y lo multiplico por un C sub S. En este caso, haciendo esa multiplicación, me genera un cortante basal de 144. ¿En qué sentido? En realidad este aplica en los dos, porque yo tengo el mismo sistema de marcos de alta utilidad en X y en Y. O sea, aquí está el eje X en rojo y el Y está en el otro sentido. Y bueno, que este edificio, la verdad, por hacerlo práctico, lo hice cuadrado en los dos sentidos, con las mismas dimensiones. Pues no hay variación, ¿verdad? Para que empecemos a identificar qué es lo que estamos calculando. Bueno, eso es parte de. Ahora, ¿qué es lo que procede? Vamos a realizar la siguiente distribución de fuerzas. Para la distribución de fuerzas, les he colocado acá, permítanme, hay una tabla bueno, de hecho está en los dos lados, está en AGIES y está, aquí se llama distribución de cargas laterales, no, vertical de las fuerzas sísmicas, perdón. Y bueno, la ecuación aquí me dice que yo, para el valor de F sub X, que es el cortante de cedencia, o sea, el que ya calculamos antes, lo tengo que ir obteniendo de la siguiente manera. Utilizaré la ecuación 2.2.1-2. Y bueno, pues aquí lo que me dice es de que el valor C sub XY, que es el que tengo que integrar acá, es proporcional al nivel donde yo esté. Y si se dan cuenta, la sección 2.2 de aquí es NS3, es la misma o es una copia fiel de la sección 12.8.3 de ASC. Entonces, donde ustedes gusten consultarla, van a hacer lo mismo. ¿Sí? Bueno, ¿qué me quiere decir ese apartado? Primero, tengo una cantidad de niveles, ¿sí? Y cada nivel tiene cierta altura. Entonces, hago una pequeña tablita y voy a colocar nivel 1, tiene una altura de 3, ¿sí? El nivel 2 tiene una altura de 3, pero bueno, podría hacer una columna de alturas por nivel y aparte una de elevaciones. Entonces acá, para irselos mostrando un poco más rápido, tengo el siguiente detalle. Mi primer nivel aparece en una coordenada de z a 3. ¿Sí? El segundo nivel aparece a una coordenada de 6 en z, a una de 12 y luego, perdón, a una de 9 y luego una de 12, ¿verdad? O sea, cada nivel lleva 3 metros en acumulado, hasta llegar a 12 metros de altura de edificio. Entonces, justamente es lo que se visualiza acá. Nivel 1 llega hasta 3, el 2 llega hasta el 6, el 3 llega hasta 6 metros. Esta elevación, incluso si ustedes gustan, podemos colocarle aquí, que es la cota, la cota en metros, ¿verdad? O sea, esto ya está allí en metros. Vamos a colocar... Muy bien. ¿Sí? Bueno. Ahora, puntos importantes. Cada nivel va a tener cierto aporte de peso acumulado. Esto quiere decir de que, si se fijan, estos valores los fui sacando del programa, ¿sí? O sea,
¿De dónde salen? Para que no se me van a perder, porque sí, porque no. Lo que yo hago es de que, digamos acá, selecciono todo mi nivel superior, o digamos que si lo estoy haciendo a piecito, a manita, tengo que contar la cantidad de columnas, multiplicarlo por su altura, por el peso específico del concreto reforzado, y eso me va a dar cierto peso. Luego el entrepiso, multiplico el espesor de la losa por el área, y eso me va a dar también su peso. Y luego tengo el área de la losa y eso lo multiplico por la sobrecarga aplicada y me va a dar la cantidad de peso que yo tenga, ¿sí? Eh, de tal manera que cada nivel va a tener su propio peso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy haciendo? Cada nivel, en realidad aquí para pues, no hacerles muy larga la historia, pesa 205 toneladas, punto 29, cada nivel, ¿sí? Por lo tanto, aquí el peso también es acumulado, ¿sí? Para que no, si gustan especificarlo. Por lo tanto, y aquí el peso va al revés. Empiezo desde el último y voy bajando. Por lo tanto, ¿qué peso es el que llega solo en el nivel 4? Pues las 205.29. Pero en el 1 debería de llegar el mismo peso sísmico que yo tenía anteriormente, las 848. Obviamente aquí como lo hicimos con las mismas alturas y todo, todos los valores son iguales. O sea, este va a ser el doble que este. Y este la suma de estos dos. Y este la suma de... ¿qué? Este... bueno, más este, ¿no? O mejor dicho, la suma de este más el piso número 1. Así sería, disculpe. Lo más importante es de que justamente el valor que ustedes obtienen en esta casilla sea igual a este, ¿sí? Ahí no hay pierde, pues. O sea, el peso integrado, si ustedes lo van sacando nivel por nivel, al final les tiene que dar la masa sísmica efectiva, ¿sí? Tomando en cuenta nuevamente sobrecargas y cualquier otra característica o carga de considerable dimensión que pudiera estar participando según los lineamientos que nos dio la norma. Equipos que estén anclados, bodegas, todas esas cargas que superen 1000 kilos, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta este punto? Bueno. Luego hay un apartado que nos da la norma. La norma nos dice, esto está en las dos, en AGIES y en NSE. Les dice a ustedes que el valor de... mira pues, la ecuación es esta. Estamos en la 2.2.1-2. C sub XY. El peso del nivel que ustedes estén analizando lo van a multiplicar por su altura en ese nivel. Y van a elevarlo a un exponente K. Ese exponente K está en función del periodo. Para periodos inferiores a 0.5 segundos, el K vale 1. Para periodos mayores a 2.5, K vale 2. Y los valores que estén dentro de ellos dos, aquí sí hay una pequeña variación entre GIES y ASC. ASC, que es el apartado que aparece acá, les dice, para estructuras con periodos entre 0.5 a 2.5, ustedes pueden interpolar. ¿Sí? Pueden interpolar. En cambio, a GIES les dice a ustedes, para periodos entre 0.5 y 2.5, la ecuación no es interpolar, sino a 0.75 ustedes le suman 0.5 veces el T sub C. O sea, como ustedes prefieren. Esta interpolación la hemos sacado acá, les hice una pequeña tablita. 1 es a 5, como 2 es a 2.5, aproximadamente K es 1.1. Esto fue a través de interpolación, más o menos. ¿Sí? Por ahí debería andar. Muy bien. Entonces, igual si calculan el valor y me lo pueden pasar, sería bastante, o permítanme, vamos a ver. Esta es el valor de K utilizando AGIES, ¿sí? Que es 0.75 más 0.5 de T sub S. Bueno. Digamos que ahorita por tiempo vamos a utilizar 1.1, ¿sí? ¿Cómo va la ecuación? Yo debería entonces de utilizar W sub X, que en este caso es el peso acumulado para ese nivel,
Lo voy a multiplicar por la altura elevado al exponente k, ¿sí? Que es la celda que aparece acá. Este valor me da 3158. Si lo están haciendo en un Excel, pues es muy práctico y solo pueden arrastrar media vez el valor de k, está en todas las celdas, o fijen ustedes para el mismo bueno, ahí no pasa nada. Esto les va a generar 4 diferentes valores que al final de cuentas hay que sumar. Se suma precisamente porque en mi ecuación aparece aquí la sumatoria de todas esas cantidades integradas. Nuevamente, la ecuación 2.2.1-2. Luego, y aquí viene lo importante, y aquí sí, por favor, mucha atención. Cada valor de C sub Bx es como aparece en ASC, sub Bx o XY, si ustedes lo están trabajando con ajíes, cualquiera de las dos. Les dice a ustedes que el nivel que estén analizando deben de dividirlo sobre la sumatoria. Es decir, que acá, si lo están haciendo en un Excel, pues es un poquito más sencillo. Porque tomamos la celda de la izquierda, que fue la calculada, y la dividimos sobre su total. Esto, y mucha atención, esto es para poder generar un factor que va a ponderar el cortante en todos los niveles. Entonces, si es para ponderar o para distribuir, ese es el factor que se utiliza para distribuir a lo alto de todo mi edificio. Quiere decir que el chequeo final que yo debería hacer acá es, si sumo todos, ¿qué valor me debería dar? Un 1, ¿sí? Porque al final no puedo tener 110% de carga. Tengo una carga y debería yo de utilizar el 100% de esa carga. Entonces, bueno, si ustedes gustan verlo aquí en porcentaje, o igual, si esto prefieren identificarlo como qué cantidad de porcentaje se está llevando cada nivel, pues aquí solo cambiamos el formato de la celda. Pero al final es qué porcentaje de carga se está llevando cada nivel. Luego está bastante sencillo. O sea, si aquí tengo 20%, entonces lo que tengo que hacer simple y sencillamente es, de que el cortante basal completo que yo saqué, lo multiplico ahora por esa cantidad o esa porción que yo debo aplicarle a ese nivel. Por lo tanto, el 144 lo multiplicaré por 20%, el 144 lo multiplicaré por 30.8%, el 144 lo multiplicaré por, bueno, casi 30% nuevamente, y ya para el primer nivel, el 144 lo nuevamente multiplico por ese 18.6%. Así como este me dio 100%, si yo nuevamente vuelvo a sumar todos los valores de esta celda, me debería de coincidir estos dos parámetros. Al final no se puede perder ni una tonelada de carga. O sea, el 100% tiene que estar aplicado, simplemente que va a estar distribuido. Y ya para finalizar, pues ¿qué es lo que yo debo de realizar? Tengo que aplicar, perdonen. Listo. Tengo que aplicar, para que me quede la forma escalonada de carga sobre nivel, este valor lo tengo que ir acumulando con su valor anterior o del nivel inferior, ¿sí? Y aquí la misma historia. A este le voy a aplicar este y a este. Hasta que nuevamente estas dos celdas me coinciden. Y para que ustedes se hagan una idea, este fue el valor que se sacó de ITAPS. Sí hubo una ligera variación, de hecho desde el cortante en el programa se llegaba a obtener un valor de 146.61 toneladas. Y bueno, a nosotros en el cálculo manual nos dio 144. Y aquí aparece por niveles cómo iba variando los resultados del programa. En el nivel de abajo me da 146, luego 132, pasaba a un 103 y luego un 58. En cambio, el cálculo manual de 144 pasó a 117, a 78 y a casi 30. O sea, sí hay variación en realidad, pero creo que es entendible y la exactitud que se está utilizando en los cálculos, ¿verdad? Para ver esto ya físicamente en el programa,
Sí, desde aquí miren, aquí van 146 toneladas. Desde ahí llevamos un margen de error, o de diferencia, mejor dicho, contra el otro valor. ¿Por qué es importante que ustedes sepan esto? Claramente, llegará un punto donde ustedes tengan que obtener sus cortantes ya en su programa. Pero necesitan saber qué es una cortante, cómo se distribuye o a partir de qué nosotros lo estamos mostrando. Permítanme, ahí estamos. Mi sismo estático, por ejemplo acá, vean ustedes, va a pasar a toneladas. Si se fijan acá, yo estoy llegando a 146. Y esta es, digamos, la forma en la que, de manera acumulada, todo ese cortante le va a llegar a mi edificio, en el sentido X. 146 en el primer nivel, luego tengo yo una reducción que según el programa llega a 132. Bueno, aquí sí hubo considerablemente variación, yo tuve 117. Podemos hacer los datos más finos. Luego llegamos a un 103, a nosotros nos llegó como 80 y algo creo. Y luego reducimos a un 58, ahí sí hubo bastante variación, nosotros nos quedamos como un 30, ¿verdad? Pero así es como se distribuye la carga cortante en los edificios, así es como se miraría en el programa y así es como se mira, pues, cálculo. Importante, pues, que sepamos de dónde salen los valores, ¿verdad? Puede ser, obviamente, también la interpolación. A lo mejor si utilizamos, permítanme, vamos a ver acá, ¿qué pasará si utilizamos estos valores? Uy, perdonen. Si nos genera una variación, es un poco, a ver, 116, permítanme, 117, sí va a ir variando, habría que encontrar el valor exacto de la variable K. Yo ahorita por premura le puse 1.1, eso obviamente afecta directamente estos valores, pero lo importante es de que el cortante conseguido se obtenga a través del 100% acá y en el acumulable. Y así ya es como se distribuyen las cargas lateralmente en el edificio, ¿verdad? ¿Alguna pregunta?